Capítulo 12. Lamed. La letra que se alza por encima de todas, la única que toca el cielo sin dejar de nacer desde la tierra. Invocación a Lamed. Lamed, llama viva del aprendizaje eterno, columna que conecta lo de abajo con lo de arriba. Hoy no te invoco como sabia, sino como quien aún tropieza, y aún así no deja de mirar hacia lo alto. Enséñame a elevarme sin orgullo, a enseñar sin dominar, a hablar solo cuando el verbo esté lleno de verdad. Haz de mi historia una escuela viva. Haz de mis errores un templo de compasión. Haz de cada caída un peldaño. Lamed, guía de los que no saben que ya están aprendiendo. Voz de los que enseñan sin palabras. Fuerza de los que arden sin escenario. Hoy me entrego a ti para ser columna, para ser puente, para ser ascenso encarnado. Diario sagrado. Esta mañana desperté con una certeza extraña. No era alegría, tampoco tristeza, era algo más profundo, una conciencia despierta. Como si todo lo vivido hasta ahora hubiera sido parte de una lección que solo hoy podía comprender. Miré el techo, las grietas en la pared, el rincón donde suelo rezar, y todo parecía decirme: ya sabes, ya entendiste. Ahora vive como si supieras. Lamed no se presenta con voces. Lamed aparece como comprensión silenciosa, como cuando una pieza encaja y todo el caos del pasado toma forma, como si hubiera sido perfectamente orquestado. Me levanté sin correr, sin lista de tareas, sin urgencias. Caminé por la casa tocando los objetos con las yemas de los dedos, como si fueran antiguos alumnos, y yo viniera a despedirme con gratitud. Porque Lamed enseña eso, que todo lo que pasó te preparaba para lo que aún no ha llegado, y que incluso el dolor más inútil fue escuela. Encendí el incienso sin pensar, no por costumbre, sino porque el cuerpo recordaba algo que la mente aún no había entendido. Cada voluta de humo subía como una oración sin nombre, como si el aire supiera que ese día no se rezaba con palabras sino con presencia. Me senté a escribir, pero no faltó palabra, no salió tinta, salió fuego, porque Lamed no es letra para llenar páginas, Lamed es letra para elevarlas. Y recordé a aquella mujer que fui, la que temía hablar, la que dudaba de su visión, la que pensaba que no era suficiente, y la miré desde este presente no con juicio, sino con ternura, porque Lamed enseña eso, que solo se asciende cuando se ama al yo que todavía no sabía volar. Respiré hondo y supe que ese era el verdadero aprendizaje, amar todo lo que me trajo hasta aquí, sin querer borrarlo, sin querer rehacerlo. Saber que el barro también enseña, que la caída también levanta y que el silencio también pronuncia el nombre. Me acerqué a la ventana. El sol estaba bajando, no con prisa, con majestuosidad. Y ahí lo entendí todo. El maestro no siempre tiene respuestas, a veces solo tiene presencia, y eso basta. Volví a abrir el cuaderno sagrado, ese donde apunto sin filtro lo que el alma dicta. Las páginas estaban cargadas no de palabras, sino de verdad viva. Y ahí, entre líneas torcidas y tachones de días difíciles, vi la sabiduría que no viene de libros, la que solo se aprende caminando con el alma herida y la frente en alto. Lamed me susurró: todo lo que hoy enseñas lo aprendiste en carne viva, nada en ti es teoría, todo es cicatriz consagrada. Y por primera vez en semanas no dudé de mí. No necesité justificar mis dones, no quise responder mi poder, ni esconderlo, no temí que brillara demasiado, porque entendí que el brillo no es vanidad, cuando viene del fuego que quemó tus propias sombras. Esa noche alguien me pidió consejo, y yo, en vez de responder con fórmulas, le conté una historia real, una herida antigua, un error que me costó lágrimas, y una pequeña redención que llegó sin que nadie la viera. Y al terminar, esa persona solo dijo:
Gracias por no enseñarme desde arriba, sino desde tu propia herida. Y supe que eso era Lamed, no el que pontifica, el que comparte su camino, no el que dicta, sino el que revela. Por la noche encendí una sola vela, no por la necesidad de luz, sino para honrar la llama interna que Lamed había despertado en mí. Me senté frente a ella sin escribir, sin hablar, sin pedir nada, solo observé la llama. Se tambaleaba suavemente como si respirara conmigo, como si supiera que lo que estaba elevando en ese instante no era el fuego, era mi conciencia. Y ahí lo comprendí. Lamed no es solo la letra del maestro, es la letra del que sigue aprendiendo incluso cuando enseña. Es la letra del que nunca deja de escuchar, del que no se acomoda en el saber, del que honra cada día como primer día de clase del alma. Y me sentí aprendiz otra vez, y eso me salvó. Porque ser aprendiz es tener permiso para equivocarse, para preguntar, para no saber, para volver a empezar sin vergüenza. Y eso es lo que más enseña, no la perfección, sino la humildad de quien sigue caminando con los pies heridos y el corazón abierto. Cerré los ojos y sentí la voz del verbo susurrarme dentro. Lamed es columna, pero también es camino, y tú eres ambas. Y por primera vez me sentí digna de enseñar sin dejar de aprender. Esa madrugada escribí en mi cuaderno sin pensar, solo dejé que la mano fluyera, y escribí: no solo soy quien enseña, soy quien ha ardido para que otros no se apaguen. Soy quien ha perdido para que otros recuerden. Soy quien ha amado sin tener garantías de retorno, y aún así no me arrepiento de nada. Lamed me sostuvo en ese momento no como letra sino como testigo, y supe que cada línea, cada error, cada intento, cada renuncia, cada caída me había preparado para ser el reino. No porque lo buscara, sino porque lo encarné sin darme cuenta. Y entendí que esa es la verdadera enseñanza, vivir de tal forma que tu sola existencia sea un faro silencioso para otros. Sin necesidad de discurso, sin necesidad de escenario, solo verdad. Me quedé mirando la llama hasta que se consumió. No hice nada para sostenerla, no la forcé a durar, solo la acompañé hasta su último suspiro. Y entonces lo comprendí. Lamed también enseña a soltar, a dejar lo que se cumplió, a soltar lo que cumplió su propósito, para que vuelva al silencio, a honrar lo que se fue sin necesidad de retenerlo. Todo lo verdadero y todo maestro debe saber cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo permitir que el discípulo camine solo. Y yo, que tanto he querido guiar, por fin entendí que mi mejor enseñanza es confiar en el alma de los otros. No controlarla, no dirigirla, solo encenderla y dejarla arder a su ritmo. Lamed me mostró sin juicio, solo con altura, y me vi, dejando de ser instructora para convertirme en sembradora. Ya no tengo que cargar con el peso de despertar a otros, solo tengo que ser llama constante, y quien deba encenderse, lo hará. Hoy caminé por el pasillo como si fuera un templo. Cada paso era un paso hacia adentro, cada respiración una oración. Y me dije: no soy perfecta, pero soy verdadera, y eso basta para ser columna en este reino. A la hora más sagrada del día, cuando el mundo calla y el alma canta, abrí la ventana y sentí el aire fresco en el rostro. No pedía señales, no pedía respuestas, solo estaba, presente. Y en esa presencia todo se volvió claro. Lamed no es una letra más, alta solo por su forma. Es la más alta porque nos recuerda quiénes somos cuando dejamos de fingir. No los títulos, no los roles, no los errores repetidos, sino esa chispa esencial, esa luz que ni siquiera la oscuridad más densa puede apagar. Y ahí, entre susurros de viento y las últimas sombras del día, me dije: he aprendido, y por eso ya no tengo que demostrarlo.
Mi simple forma ya enseña. Sellé esa frase en mi diario con una gota de aceite esencial, lavanda y mirra, femenino y sagrado, calma y raíz. Y con esa mezcla tracé sobre la hoja una sola palabra: Lamed. No como símbolo externo, sino como declaración interna, porque he aprendido y sigo aprendiendo, y ese aprendizaje es el reino en expansión. Que todo lo que soy enseñe, aunque no diga una sola palabra.